Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en algo particular. Un conjunto de avisos oficiales publicados en Perú. Son del 7 de noviembre de 2025, más o menos. Tenemos un poco de todo. Notificaciones de SUNAT, la Autoridad Tributaria y Aduanera, movimientos de empresas, subastas de propiedades, temas de tierras estatales y hasta, fíjate, avisos más personales como matrimonios. Exacto. La idea es ir un poquito más allá de la letra pequeña, ¿no? ¿Qué nos cuentan estos documentos? Si los miramos juntos sobre lo que está pasando administrativa, económica, socialmente en el país. Vamos a buscar las señales, las historias que hay detrás. Es una excelente manera de, digamos, tomarle el pulso a ciertos aspectos del país, porque estas publicaciones no son comunicados de prensa, son actos administrativos concretos. Claro. Nos muestran la maquinaria del Estado funcionando, las decisiones empresariales que se formalizan, cómo se mueve el mercado inmobiliario por deudas o proyectos, y hasta los trámites vitales de la gente. Es una mirada bastante directa, ¿sí? Bueno, entonces empecemos por la parte regulatoria, con SUNAT y aduanas. Hay bastante actividad aquí, ¿eh? Sí, parece que sí. Por ejemplo, vemos un par de multas a una cooperativa de transporte, Covetrans se llama, por infracciones aduaneras. Cada multa es de media UIT. Ajá, la unidad impositiva tributaria. Exacto. Ese valor referencial que usan para calcular impuestos y multas. Y esa UIT es clave, ¿no? Porque ajusta el costo de las infracciones cada año. Ver estas sanciones nos dice que el control aduanero está activo, pues, supervisando el movimiento de mercancías y aplicando la ley. También hay avisos más generales, ¿no? Decomiso de mercancías en Tacna, que es una zona fronteriza súper importante. Claro. Mencionan la Ley de Delitos Aduaneros, la Ley General de Aduanas y dan un plazo de 20 días hábiles para apelar. Pero lo interesante son los casos específicos que detallan. A ver. Mira, por ejemplo, a un ciudadano chino, Yang Qingyong, le notifican el comiso de sus bienes y además una multa fuerte, ¿eh? Más de 6,000 soles. Dicen que es el doble de los impuestos que no pagó. Uf, eso es considerable. Y hay otra acta de comiso para él mismo, un poco más reciente, pero ahí parece que solo es el comiso, sin la multa adicional. Bueno, el comiso ya es la sanción máxima en estos casos. Significa la pérdida definitiva de la mercancía. O sea, ¿se queda sin sus cosas? Exacto. Que se aplica a veces con multa y a veces sin ella puede depender de la gravedad, quizás si es reincidente o el tipo de mercancía, ¿no? ¿Pero que no tenía los papeles necesarios para ingresar legalmente al país? Claro, otro punto de control. Le dan el mismo plazo, 20 días, para que se defienda o reclame. Tiene sentido. Y hay más, ¿eh? Hay resoluciones que agrupan varios casos de comiso en Puno, otra zona de frontera importante. Sí, con Bolivia. Exacto. Y son para extranjeros o personas no identificadas, o por lo que llaman abandono legal, que es cuando nadie reclama la mercancía, ¿no? Ajá, después de cierto tiempo. También en el puerto de Hilo, algo similar, comiso administrativo para no identificados. Y en la aduana del aeropuerto de Lima, en el Callao, otro caso específico, un ciudadano peruano, Gianpiero García Yaranga. Fíjate, lo que estamos viendo aquí es el aparato fiscalizador actuando en distintos puntos clave. Fronteras terrestres como Tacna y Puno, puertos como Hilo, envíos postales o courier como el caso de Iquitos y aeropuertos como el de Lima. Cubren todo el espectro, digamos. Exacto. Y estas publicaciones son la última instancia para notificar. Buscan asegurar que se cumple el debido proceso, incluso si no logran ubicar directamente a la persona. Muestra la amplitud geográfica y logística del control aduanero. Muy claro. Bueno, dejemos las aduanas por un momento y miremos el mundo corporativo. Me llamó la atención la cantidad de avisos de empresas en disolución y liquidación. Sí, eso suele ser un indicador interesante. Se mencionan varias. AKE Ingenieros, Inmobiliaria AGR, White Panther, Distribuidora Cebu, Packaging Products, hasta una funeraria, Los Olivos, Corporación Aceros Line, Comercial Unión, Ferro Line, Traumes, una lista larga. Y diversos rubros, además. Sí, y en algunos casos, como una llamada Ley Import o Guía Inc. Perú, publican sus balances finales y dicen: activo cero, patrimonio negativo. Bueno, que una empresa llegue a publicar un balance final así, en cero o negativo, sugiere que, tras vender lo que quedaba y pagar deudas hasta donde se pudo, pues no quedó nada para repartir entre los accionistas. ¿Se acabó? Se acabó.
Esto puede ser el final natural de un ciclo de negocio, por supuesto, pero si vemos una acumulación de casos, podría ser una señal de dificultades económicas más amplias en ciertos sectores, ¿no? Podría ser, pero también vemos el movimiento contrario. O, bueno, no contrario, pero diferente. Reducciones de capital. Ajá, eso también es común. Hay una empresa de Inversiones Inmobiliarias del Cáucaso, que reduce su capital en 2 pasos. Baja como 3 millones de soles en total, de 22 a 19 millones. Ok, una reducción significativa, pero no total. Pero luego hay una constructora ARX, que hace una reducción drástica. Pasa de más de 13 millones de soles de capital a solo 340,000. ¡Wow! Eso sí es un cambio fuerte. Una reducción de capital puede tener varias razones, ¿eh? Podría ser para devolver dinero a los accionistas si la empresa tiene exceso de fondos, o para compensar pérdidas acumuladas y así sanear el balance. ¿Cómo limpiar las cuentas? Exacto. O simplemente para ajustar la estructura financiera. Ahora, una reducción tan drástica como la de esa constructora, eso sí sugiere una reestructuración muy profunda. Quizás después de vender activos importantes o de enfrentar pérdidas significativas. Habría que ver el contexto completo. Claro. Y también se ve una fusión. Una empresa chiquita, una EIRL, llamada Harpa, es absorbida por una SAC más grande, Win Empresas. Ah, mira, eso apunta a consolidación en el sector donde operen. Las fusiones suelen buscar economías de escala, ganar cuota de mercado, combinar fortalezas. Es un indicador de dinamismo y estrategia empresarial. Y además de cierres y ajustes, también hay vida corporativa activa, convocatorias a juntas de accionistas. Fundamental. Una, genérica, sin nombre de empresa, busca nombrar un director porque renunció uno. Otra es de una empresa llamada Goldfields, dan un correo de contacto. Y una que parece importante es de Corporación Pérgamo. ¿Qué van a tratar? Es sobre una minera que parece que controlan, Compañía Minera Río Azul. Y la agenda es densa, ¿eh? Cambios en el directorio y la gerencia, aprobar una inversión significativa en la mina San Juan de Lucanas y hasta renovar los libros de la sociedad. Las juntas de accionistas son el corazón de la gobernanza corporativa. Decisiones como aprobar inversiones mineras son cruciales, necesitan el mandato de los dueños. Esto muestra que, a pesar de las liquidaciones que vimos antes, también hay sectores invirtiendo y planeando a futuro. La minería en este caso. Sí, es un contraste interesante. Definitivamente. Y para cerrar este bloque empresarial, un dato financiero. COFIDE, que es el Banco de Desarrollo del Perú, publica su resumen financiero a septiembre de 2025. ¿Y cómo están? Muestran activos por casi 12,000 millones de soles y ganancias en lo que va del año, unos 70 millones. Y declaran que cumplen sus ratios de capital requeridos por riesgos. Bueno, que una entidad como COFIDE muestre solidez es importante. Su rol es financiar proyectos de desarrollo o infraestructura. Su salud financiera puede influir en la capacidad del país para impulsar ciertos sectores o iniciativas. Es un indicador macro relevante, sin duda. De acuerdo. Bueno, pasemos ahora a otro tema que aparece muchísimo en estos avisos: los bienes raíces y la gestión del territorio. Hay una verdadera avalancha de avisos de remates públicos de SUNAT. Ah, la cobranza coactiva en acción. Sí, sobre todo en Piura, en el norte del país. Se detallan los deudores, pueden ser personas naturales o empresas. Por ejemplo, mencionan a una empresa de Combustibles y Servicios SRL. Que le rematan. Un terreno grande, más de 3.500 metros cuadrados, en la ciudad de Castilla, que es parte de Piura. Está tasado en más de 11 millones de soles, y el precio base para el remate es 7.4 millones. Un descuento importante para empezar. Sí, pero ojo, el aviso dice que tiene cargas. Una hipoteca a favor de Primax, la cadena de grifos, y un embargo de la propia SUNAT. ¡Upa! Ese es un caso interesante. El remate es la última etapa del cobro de deudas tributarias por parte de SUNAT, ¿no? Pero que el inmueble tenga además una hipoteca privada y el embargo de SUNAT muestra la complejidad. ¿Qué implica eso para un comprador? Pues quien compre en el remate adquiere el bien con esas cargas o debe asegurarse de que el proceso permita levantarlas con el pago. El precio base, usualmente 2/3 de la tasación o menos si es segunda o tercera convocatoria, busca atraer postores, pero esas deudas asociadas son un factor crítico a evaluar. No es tan simple. Claro, hay que hacer bien los números. Y hay más casos llamativos en Piura. Otra empresa, Pérez y Castro Ingenieros, a la que le rematan varias tiendas en la zona industrial.
también con hipotecas fuertes a favor de Sunat. Ajá. Y hasta una comunidad campesina, la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, enfrenta el remate de casi 24 hectáreas, también por una deuda con Sunat. Eso es particularmente sensible. Que una comunidad campesina enfrente un remate por deudas tributarias. Las tierras comunales suelen tener protecciones especiales, pero parece que en este caso la deuda ha llegado a un punto donde Sunat ejerce su facultad de cobro sobre un bien específico. Complicado. Sí, refleja tensiones entre las obligaciones fiscales y la realidad de organizaciones como las comunidades campesinas. Vemos más remates listados en otras zonas como Barranca y Huacho, cerca de Lima. Pero cambiando un poco de tema, aunque todavía con tierras, hay actividad del Estado pero con otro fin, para proyectos. ¿Cómo qué? La SBN, que es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, está inscribiendo terrenos a favor de la ANIN. Ah, la Autoridad Nacional de Infraestructura. Esa misma. ¿Qué es exactamente la ANIN? Me suena relativamente nueva. Sí, lo es. Se creó hace relativamente poco para, en teoría, agilizar y ejecutar grandes proyectos de infraestructura, muchos de ellos ligados a prevención de desastres o reconstrucción, sobre todo bajo la ley que surgió después del fenómeno del Niño Costero de 2017. Entendido. Bueno, pues la SBN le inscribe a esta ANIN terrenos en La Libertad, en el norte, y en Nica, al sur de Lima. Son para proyectos de protección contra inundaciones en los ríos Chicama y Matagente. Zonas vulnerables. Exacto. Son áreas relativamente pequeñas, ¿eh? Algunas hectáreas por aquí, unos cientos de metros cuadrados por allá. Aunque las áreas parezcan pequeñas, pueden ser estratégicas. Quizás justo ahí necesitan construir defensas ribereñas, instalar sistemas de alerta o hacer otras obras de prevención. Esto muestra el Estado actuando, sea proactiva o reactivamente, para asegurar los terrenos que necesita para infraestructura crítica. Tiene sentido. Y también hay noticias sobre vivienda social. El gobierno regional del Callao publica una lista larguísima de personas. ¿Para qué? Son personas consideradas aptas para recibir lotes de vivienda en los proyectos de Pachacútec, allá en Ventanilla. Les asignan lotes específicos con manzana y número. Pachacútec. Ese es un proyecto de vivienda masiva enorme y de larguísima data en el Callao. Esta publicación es parte del proceso formal para adjudicar lotes a familias. Es un esfuerzo por atender el enorme déficit habitacional, sobre todo en zonas urbanas como Lima y Callao, y por formalizar y dar acceso a suelo urbano. Claro, un tema social clave. Por otro lado, una respuesta bien interesante del gobierno regional de Lima. Es a una persona que solicitó la adjudicación de más de 6.000 hectáreas. ¿6.000 hectáreas? ¿De qué tipo de tierra? Tierra areasa, o sea, no cultivada, en la provincia de Cañete, al sur de Lima. Y básicamente le dicen que su solicitud no cuadra. ¿Y por qué no cuadra? ¿Qué le argumentan? Le explican que, según sus verificaciones, el terreno parece no estar habilitado para agricultura, y que las normas actuales, su TUPA regional, son para vender terrenos seriazos, pero para pequeña agricultura, hasta 15 hectáreas, o para formalizar posesiones antiguas. Ah, claro. Como esta solicitud es para un área inmensa y que encima parece no apta para lo que prevé la norma, le dan un plazo para que aclare si realmente está habilitada o, si no, que ajuste su pedido a las normas. Le sugieren incluso pedir parcelas más pequeñas o seguir otra vía si el terreno no está habilitado. Interesante. Incluso mencionan que terrenos así de grandes podrían ir a subasta pública vía Proinversión, la agencia de promoción de inversión. Esto ilustra perfectamente la complejidad de la gestión de tierras estatales, ¿no? El Estado tiene mecanismos para adjudicar tierras, pero están muy regulados, orientados a ciertos fines específicos como pequeña agricultura o vivienda social y con límites de extensión. Definitivamente no es barra libre. Para nada. Una solicitud tan grande probablemente buscaba otro tipo de proyecto, quizás agroindustrial o inmobiliario, que requiere otros caminos legales, como las subastas que mencionan, siempre y cuando el terreno sea apto y esté disponible para ello. Muestra los filtros y controles que existen, o que deberían existir. Queda claro. Y para terminar con este tema de tierras y propiedades, está Provías Nacional, la entidad que gestiona las carreteras del país. ¿Qué publican ellos? Notifican afectaciones a predios por obras viales. Hay casos en Cajamarca por la carretera Chongoyape-Cajamarca y la Chamaya-San Ignacio, y en La Libertad por un camino vecinal.
Dan una lista larga de códigos de predios afectados. Y supongo que dan un plazo para algo. Sí, un plazo cortito. 5 días hábiles para que los dueños cuestionen la valorización que hizo Provías de las mejoras encontradas en sus terrenos, o sea, construcciones, sembríos, ese tipo de cosas. Ah, ese es el proceso de adquisición de terrenos para obras públicas, regulado por un decreto legislativo específico, el 1192. El Estado necesita el terreno para la carretera, lo declara afectado, lo tasa incluyendo esas mejoras y notifica al propietario. ¿Y le da chance de reclamar por el valor de las mejoras? Exacto. Ese plazo corto para cuestionar la valorización de mejoras es crucial para el afectado, para defender sus intereses. Esto muestra el avance de la infraestructura vial, que es necesaria, pero también su impacto directo sobre la propiedad privada y la necesidad de una compensación justa y un proceso, ojalá, transparente. Bien, hemos visto al Estado regulando, cobrando deudas, impulsando proyectos, gestionando tierras. Bastante completo. Ahora pasemos a unos avisos que tocan la vida más personal de la gente, los clásicos edictos matrimoniales. Ah, sí, siempre presentes. Parejas de distintos distritos, sobre todo de Lima y Callao, anuncian su intención de casarse. Publican nombres, edades, domicilios. La finalidad es que si alguien conoce un impedimento legal, como que uno ya esté casado, pueda oponerse, ¿no? Exacto. Es un trámite antiguo, pero que sigue vigente. Es parte de la formalidad del matrimonio civil. Busca asegurar la validez legal del acto. Refleja decisiones vitales personales que, sin embargo, tienen también un registro público. Luego están las solicitudes de rectificación de partidas ante RENIEC, el registro civil. También muy comunes. Gente pidiendo corregir errores en sus actas de nacimiento o de matrimonio. Nombres de los padres mal escritos, apellidos. Incluso encontré un caso que pide cambiar su estado civil de casado a soltero. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Dice que ese matrimonio que figura en su partida nunca existió o fue nulo. Supongo que tendrá que probarlo. Claro, eso requerirá un proceso. Pero estos trámites de rectificación son fundamentales para la identidad legal de las personas. Un error en una partida, por pequeño que parezca, puede generar muchísimos problemas para trámites futuros. Me imagino. RENIEC y también el sistema notarial, porque a veces se tramitan vía notario, ofrecen estos mecanismos de corrección. Y requieren publicación justamente para garantizar transparencia y dar la posibilidad de oposición si alguien tuviera algún interés legítimo. Entendido. Y en una línea similar de estado civil, vemos solicitudes de reconocimiento de unión de hecho. Ajá, las convivencias. Parejas que conviven y buscan que su relación tenga efectos legales parecidos a los del matrimonio. Hay avisos de notarías tramitando esto en varias ciudades del país. La unión de hecho reconocida legalmente es una figura cada vez más importante. Refleja una realidad social muy extendida, la convivencia, y le otorga derechos patrimoniales y personales a las parejas. Las protege en caso de separación o fallecimiento de uno de los convivientes. Es la ley adaptándose a las formas de familia que existen hoy. Tiene mucho sentido. Cambiando radicalmente de tema, pero todavía en el ámbito de derechos, aunque ahora del consumidor, Indecopi. ¿Qué tenemos de Indecopi? Notifican una resolución final de una de sus salas contra una agencia de viajes. Se llama Crew Peru Travel. ¿Y qué hizo la agencia? ¿O qué se le acusa de haber hecho? Bueno, según la resolución, Indecopi la encontró responsable de varias cosas. No entregar comprobantes de pago, no cumplir con trámites migratorios que ofrecieron, mencionan un waiver para Australia, no responderle a la embajada australiana, no devolver dinero a los clientes afectados. Un paquete completo de incumplimientos. Sí, y además no tener libro de reclamaciones virtual, que es obligatorio. Les dan un plazo para apelar ante el Poder Judicial si quieren. Esto muestra a Indecopi actuando para proteger a los consumidores frente a lo que considera malas prácticas empresariales. Es un recordatorio de que existen mecanismos de defensa, aunque a veces los procesos puedan ser largos y complejos. Sí, al menos la sanción está ahí. Exactamente. Y esa publicación asegura que la empresa se dé por notificada de la decisión final de esa instancia administrativa. Y un último aviso, ya más administrativo interno. La empresa de agua de Cusco, Sedacusco, Sí. autoriza en viaje de sus directivos y gerente general a un foro internacional sobre regulación de agua y saneamiento en Paraguay. Ah, bueno. Aunque parezca rutinario, este tipo de avisos también refleja algo. La gestión interna de empresas públicas o de servicios,
la necesidad de capacitación o representación internacional y la transparencia al publicar estas autorizaciones que, al final, implican uso de recursos de la entidad. Cierto, todo suma a la imagen general. Muy bien, pues hemos navegado por todos estos avisos oficiales. Vimos desde la dureza de un comiso aduanero o un remate por deudas, Sí, situaciones difíciles. hasta la esperanza de un lote de vivienda o la formalidad de un matrimonio o una corrección de partida. ¿Qué panorama general nos deja esta exploración? Nos deja una imagen multifacética, diría yo. Por un lado, vemos señales claras de tensión económica, empresas liquidándose, personas e incluso comunidades perdiendo propiedades por deudas tributarias. La maquinaria de cobro del Estado está funcionando activamente, eso es evidente. Sí, esa parte es muy visible. Pero por otro lado, Pero por otro lado, vemos inversión y movimiento. Empresas que se fusionan o que buscan capital para proyectos mineros importantes. El Estado invirtiendo o al menos asegurando tierras, para infraestructura de prevención como la DANIN y para infraestructura vial como Provías. y los esfuerzos de formalización. Exacto. Intentos de ordenar el territorio y la vivienda, como con Pachacútec o las respuestas sobre tierras seriasas. Y, por supuesto, la vida civil sigue su curso formal. La gente se casa, corrige sus documentos, reconoce sus uniones. Entonces, no es una imagen simple, no. No es solo crisis o solo bonanza. Es más bien una de Procesos en marcha. ajustes constantes. Acción. Mecanismos regulatorios, económicos, sociales, legales. Algunos de estos mecanismos reflejan dificultades y cierres, sin duda, pero otros reflejan continuidad, inversión y esfuerzos por formalizar o desarrollar. Estas publicaciones oficiales, si las leemos en conjunto, nos dan una visión mucho más granulada, más detallada y menos monolítica de lo que ocurre en el país. Y directo de la fuente administrativa, sin intermediarios. Muy interesante. Para cerrar entonces, quizá una pregunta para que quede flotando. Si estos avisos de noviembre de 2025 nos muestran esta mezcla, esta coexistencia de estrés económico, remates, liquidaciones y de empuje a inversiones mineras, obras públicas, formalización de tierras y vivienda, ¿qué podríamos anticipar? ¿Veremos una profundización de las dificultades económicas el próximo año o lograrán prevalecer estos esfuerzos de inversión y formalización como motores de algún tipo de cambio o recuperación? Estas páginas oficiales, claro, no nos dan la respuesta. No, solo plantean la pregunta. Exacto. Pero sí que plantean muy bien la pregunta. Algo en qué pensar. Con esa reflexión concluimos esta inmersión en los avisos oficiales de hoy.